donde el agua ha sido camino, frontera y testigo silencioso de la historia, se levantó una ciudad que alguna vez fue llamada la ciudad de los puentes. Un lugar donde cada piedra, cada calle empedrada y cada fachada colonial guarda el eco de un pasado que transformó a Colombia. Bienvenidos, esto es Onda Tolima y nosotros somos la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La jornada inició frente a la Catedral Nuestra Señora del Rosario, donde realizamos una breve contextualización sobre la turistificación y gentrificación, dos procesos que hoy redefinen la vida urbana de Honda. Explicamos a los estudiantes cómo estos fenómenos transforman no solo la arquitectura, sino también la economía, las relaciones sociales y la identidad cultural del municipio. Con este marco, los grupos se distribuyeron para recorrer puntos clave. En cada uno de estos espacios, los cambios se hacen evidentes para quien observa con atención. ¿No le ha dado acá la vida, la calidad de vida, todo, los precios? A mí en lo personal no mucho, porque nosotros hacemos transporte y cuando hay fiestas nos va mal. Pero a la mayoría de personas, claro, porque el turista viene a comprar lo que sea, paga el valor que sea porque él viene con plata. Digamos, ahí cómo funciona, como el hijo desagradecido. O sea, no, hay que querer a Honda, hay que estudiar en Honda, aprovechar todo. Pero lógicamente, si usted puede ir a otra parte y ser mejor, especializarse y tener una mejor educación, hay que echarle mano, ¿cierto? Sí. Porque todo el mundo dice, no, eso no sirve para nada, aquí no hay nada, yo me voy. Entonces, como cuando usted está en la casa y ve que el papá está viejo y ya no tiene plata, entonces para la mierda. Entonces, no, hay que entender eso también, ¿sí? La visita continuó en el Museo Alfonso López Pumarejo, donde los estudiantes recorrieron la exposición por los 40 años de Armero. Entre fotografías y testimonios, comprendieron la magnitud del desastre y su impacto en la memoria tolimense. El museo no solo recuerda la tragedia, sino que enseña sobre la identidad, la vulnerabilidad y la resiliencia del territorio. Mientras recorrían la exposición, los estudiantes comprendieron que la memoria histórica continúa siendo un pilar fundamental para la identidad de Honda. Este ejemplo que ustedes ven acá, que hasta el día de hoy no está, no se sabe, no hay rastro, pero que pues digamos empieza a marcar esa forma en que las personas se movilizan a buscar a sus hijos. No les voy a decir que son cosas de la noche a la mañana porque pues escuchando algunos relatos de las personas pasaron incluso más de meses donde la gente seguía rastreando el mismo lugar, y pues una forma de dejar esa constancia de que realmente su hijo salió vivo porque lo vieron a través de la televisión o porque simplemente se entregaron a algunos organismos de socorro, pues era la única forma, digámoslo así, a través de la tecnología. Histórico para Honda, muy conservado, porque, bueno, para tener un poco de historia de esta parte, su nombre es Trampas porque, bueno, hay varias versiones de su historia, pero se cree que con lo que nos mencionamos en Puente Navarro, de que con la comercialización, que tenían que parar exactamente en ese punto, atravesar el puente. Entonces, otros comerciantes y demás se trasladan acá a puntos como casas, iglesias y demás, pues están en desorden, ¿sí? No están como en sitios como Bogotá. Gamero es una cuadrícula. Guarmero, sitios así que son como figuras geométricas ya especificadas que son como 90 grados, ¿conocemos? Si no vemos acá en Honda es como una pendiente, vamos subiendo por un lado, vemos una pendiente, bajamos, calles siempre niveladas. Es mucha la acá. Entonces se creía que diseñaron esta parte de las trampas como para que personas que no eran de acá eso se perdieran fácilmente, y mientras que los nativos pues se supieran ubicar fácilmente, ¿sí? Entonces esto es como la historia de por qué es trampas. Esto también es un patrimonio cultural, aparte de otras que vamos a visitar. La calle de las Trampas, uno de los rincones más antiguos de Honda, conserva aún su trazado colonial y su ambiente histórico.
Sin embargo, su valor patrimonial ha empezado a atraer turismo, nuevas intervenciones y negocios orientados al visitante. Aunque esto impulsa la economía local, también eleva el valor del suelo y transforma antiguas viviendas en alojamientos y comercios turísticos. Poco a poco, la calle cambia su función cotidiana para convertirse en un atractivo turístico, evidenciando procesos de turistificación y gentrificación que alteran la vida de quienes siempre han habitado este emblemático sector del municipio. Ante nosotros se alza el Puente Navarro, una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XIX en Colombia, y el primer puente colgante de hierro construido en Sudamérica. Inaugurado en 1894, este puente no solo conectó territorialmente a Honda con el resto del país, sino que también simbolizó el progreso de una época donde el comercio por el río Magdalena impulsaba la economía nacional. El Puente Navarro no simplemente fue un paso de un lado al otro del río Magdalena, fue durante décadas un eje económico, social y logístico que definió la vida cotidiana de Honda. En sus primeros años por este puente circulaban arrieros con mulas cargadas de cacao, tabaco y textiles, comerciantes que venían del interior del país, funcionarios del ferrocarril y viajeros que buscaban embarcarse hacia el Caribe o hacia el interior. El puente servía también como punto de control. Allí verificaban cargas, se cargaban peajes y se organizaba el tránsito de mercancías que conectaban a Honda con Ambalema, Mariquita y al eje del río. Con el paso del tiempo, el puente perdió su función operativa cuando las rutas terrestres modernas desplazaban el comercio fluvial, pero su valor histórico permaneció intacto, y hoy ese valor ha despertado un interés creciente del turismo patrimonial. La turistificación del Puente Navarro se expresa en gestos concretos: la instalación de señaliteca turística y miradores fotográficos, la promoción del puente en rutas guiadas, folletos y agencias de viaje, la constante presencia de visitantes que buscan fotografiar su estructura colgante, la creación de emprendimientos cercanos dirigidos exclusivamente a turistas, cafés, tiendas de artesanías, espacios para eventos, hostales temáticos. Del comercio y el transporte de personas, pues de viajes, no, obviamente. Pero lo que mayormente transportaban en este ferrocarril es el café. ¿Qué más se puede? Lo que la gente le llamó mucho la atención acerca de este ferrocarril es que generó demasiado empleo, pero también como hizo que mejorara mucho el transporte fluvial, o sea, que tuviera más importancia en el municipio de Honda. Este ferrocarril dejó de operar ya a mediados del siglo XX, en 1900. El ferrocarril de Honda fue un eje clave del comercio regional entre los siglos XIX y XX, conectando al municipio con el interior del país y reforzando su importancia como puerto sobre el Magdalena. Aunque su uso decayó, hoy la antigua estación vuelve a cobrar valor gracias al interés por el turismo histórico y patrimonial. Los proyectos de recuperación buscan convertirla en un espacio cultural y en una ruta interpretativa que narre la evolución económica de Honda. Sin embargo, este nuevo atractivo también impulsa la gentrificación. Aumentan los precios de los predios cercanos y surgen iniciativas privadas para instalar hoteles y restaurantes orientados al visitante. En el futuro, el ferrocarril será una pieza importante del turismo local, pero su éxito dependerá de lograr su revitalización y que esto no excluya a las comunidades que han vivido por décadas en esta zona. Digamos, una recuperación hacia la dorada de la estación de ferrocarril, que ya está empezando a funcionar, y eso pues digamos que sea en este periodo de gobierno, más con el tema pues un poco turístico en este momento. Seguramente va a ser un poco turístico, pero también se empieza a ver si se impulsa el sector pecuario, que ya pues digamos empieza a tener otro repunte. Entonces el grupo Era como ese movimiento cultural, ese toque cultural que le
plaza de mercado, ubicada en el corazón del casco histórico de Honda, ha sido por décadas un punto vital de encuentro y comercio. Allí llegaban campesinos, pescadores y comerciantes del río Magdalena, convirtiéndolo en un espacio donde se mezclaban productos tradicionales y acentos. Durante la época en que el puerto de Honda era uno de los más importantes del país, la plaza funcionaba como una extensión del río, un lugar donde se concentraba el movimiento económico y cultural que definió la identidad hondana. Ahora, la pregunta clave de la investigación: ¿cómo mitigar el impacto de la gentrificación en Honda, Tolima, teniendo en cuenta sus beneficios y desventajas en la población local? Para mitigar el impacto de la gentrificación en Honda, es necesario reconocer que este proceso trae beneficios, pero también riesgos. El turismo revitaliza el patrimonio, genera empleo y mejora la infraestructura. Sin embargo, eleva los arriendos, encarece la vida y desplaza lentamente a las familias tradicionales. La solución no es frenar el turismo, sino equilibrarlo. Esto implica regular los precios del mercado inmobiliario para proteger a los residentes del centro histórico. Promover un turismo sostenible donde la comunidad participe y sea protagonista. También es esencial que las decisiones sobre el territorio se tomen con la voz de los habitantes y con políticas públicas que garanticen que nadie tenga que abandonar sus barrios por presión económica. La primera opción es la regulación del mercado inmobiliario. El aumento acelerado de precios muestra que es necesario controlar el valor de los arriendos en zonas históricas. La segunda opción es fortalecer las actividades económicas tradicionales, como lo es la pesca, la agricultura, el comercio popular y los oficios locales, con subsidios, apoyos y programas de fomento. En tercer lugar, es fundamental desarrollar un turismo sostenible, uno que reconozca el valor del visitante, sin sacrificar a quienes han construido la identidad del territorio. Esto implica crear rutas patrimoniales donde los habitantes sean protagonistas y no espectadores de cambio. Y finalmente, la comunidad debe participar en las decisiones. La planificación del territorio no puede recaer solo en inversionistas o en el mercado. Y recuerden, nosotros somos Honda Tolima y esta es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.